Así inicia Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares en Noticia Venezuela. Este martes una masiva movilización en Caracas manifestó su defensa por la Guayana Esequiba, territorio en controversia con Guyana. La víspera, el presidente de la Nación, Nicolás Maduro, llamó al diálogo al gobierno vecino y recordó los históricos argumentos internacionales en la lucha por esta zona que le pertenece a Venezuela. Profundizamos en ello. En Noticia, Guatemala y México, hacia la frontera común, ambos gobiernos movilizan un gran contingente militar. En los últimos días, grupos del crimen organizado se enfrentan, hacen recorridos por las poblaciones y ya se han producido desplazamientos forzados. Les presentamos esta radiografía y la analizamos. En Noticia Argentina, pese a la lentitud en la investigación sobre el intento de magnicidio de la vicepresidenta del país, una confesión puede dar un giro a la misma. Se trata de los hilos políticos detrás del atentado en el que de nuevo aparece el diputado macrista Gerardo Milman. De acuerdo con el testimonio entregado por una de las implicadas, les contamos y analizamos sus implicaciones. En Noticia, casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Venezuela, el pueblo se movilizó en Caracas, la capital, en defensa de la Guayana Esequiba. La víspera, el presidente Nicolás Maduro entregó una detallada argumentación sobre los hechos históricos que confirman que ese territorio es de Venezuela. Vamos a verlo. Organizaciones sociales y sindicales recorrieron una de las principales avenidas de la capital para consignar ante la Vicepresidencia de la República un documento que exige el respeto a la soberanía del país y los derechos territoriales sobre la Guayana Esequiba. Desde hoy en adelante, la Central Bolivariana estará en la calle en diferentes estados, apoyando los años escolar, apoyando el Esequiba que es nuestro y defendiendo al país de las medidas coercitivas unilaterales que ha implementado el imperio yanqui contra el pueblo venezolano. Es una muestra de respaldo a la voluntad de diálogos del presidente Nicolás Maduro para buscar un camino de resolución a la controversia con el gobierno de Guyana. La semana pasada, el Parlamento venezolano propuso organizar un referéndum sobre la región, lo que llevó a Guyana a convocar al embajador de Venezuela. Estamos aquí porque el Esequiba se defiende, el Esequiba está en reclamación soberana por Venezuela y estamos apoyando la consulta y es una cosa de unidad nacional. ¡Viva el Esequiba! La movilización también repudió las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos contra el país. Y aquí estamos acompañando a Wilrael y a nuestro presidente Nicolás Maduro contra las medidas coercitivas y gerencistas del imperio norteamericano. Luchar es vivir. La víspera, el presidente Nicolás Maduro instó al diálogo a su homólogo de Guyana, Irfán Ali, bajo los mecanismos establecidos en el Acuerdo de Ginebra de 1996. El mandatario señaló que ese instrumento jurídico, que dejó sin efecto el laudo arbitral de 1899, es la única vía para resolver la disputa, porque cumple con la legalidad internacional. Estoy listo para reunirme con usted muy pronto en el lugar del Caribe que elijamos para dialogar en el marco del Acuerdo de Ginebra, retomar las negociaciones de paz y que cesen estas amenazas y que cesen estas ilegalidades. A través del diálogo resolverlo, a través de la diplomacia. No obstante, el jefe de Estado señaló que mantendrá la defensa internacional por el territorio esequibo. Comenzamos una denuncia internacional que no vamos a parar. Le he dado órdenes a la vicepresidenta ejecutiva, al canciller Iván Gil y a todo el equipo diplomático de Venezuela para que de inmediato
presenten ante los gobiernos del Caribe, de América Latina y del mundo documentación expresa de los derechos históricos de Venezuela sobre la Guyana Esequiba, los planes de agresión de la ExxonMobil y del Comando Sur, las amenazas que hay sobre Venezuela. Asimismo, el mandatario venezolano llamó a Guyana a evitar la manipulación y aseguró que el país se está convirtiendo en una sucursal de la ExxonMobil. A propósito de ello, Telesur estuvo en una declaración que entregaba el presidente de la Comisión Especial para la Defensa del Territorio de la Guayana Esequiba, la soberanía territorial de la Asamblea Nacional. Hablamos del abogado constitucionalista experto en el tema, Herman Escarrá. Él, el doctor Escarrá, explica el carácter arbitrario y nulo del laudo arbitral de París y el Tratado de Washington. Vamos a verlo. El precedente del laudo arbitral de París es el Tratado de Washington, que también tiene graves nulidades. En ambos casos, Tratado de Washington como el laudo de París, no estuvo representada Venezuela. A Venezuela se le negó la posibilidad de participar de manera directa en la defensa de su territorio. Se produce entonces un acuerdo entre los Estados Unidos y sus representantes y la Gran Bretaña y sus representantes y el presidente Friedrich Martens, o Martens, dicen otros. En esa situación, sobre todo en el laudo de París, hay exposiciones leves, si ustedes quieren, trémulas, si ustedes quieren, del secretario del arbitraje, que era el señor Severo Malé Prevost. Este señor le dice a su socio en Nueva York que cuando él fallezca, publique la memoria de acontecimientos fraudulentos que ocurrieron en ocasión del laudo arbitral de París. Cualquiera que lea en detalle a Severo Malé Prevost se da cuenta de la componenda, del fraude, de la concusión, agregaría yo, entre otros aspectos delictivos. El señor Martens, conjuntamente con los ingleses y los norteamericanos, presionaron señalando que si nosotros reclamábamos o alguien no votara a favor de la propuesta que había hecho Inglaterra, apoyada por el señor Martens, si eso ocurría, entonces ellos iban sobre las bocas del Orinoco. Es decir, un chantaje, una coacción de orden moral, que trae como consecuencia, entre otros aspectos, el que Venezuela, de su territorio, de su espacio geográfico, pierda cerca de 160.000 kilómetros cuadrados, 159.500. Prefiero decir de manera genérica 160.000 kilómetros cuadrados. En este escenario, el abogado Escarrá denunció una escalada internacional dirigida por Estados Unidos para pretender intimidar y persuadir a Venezuela de defender su derecho sobre el territorio esequibo. Lo primero que hay que decir es que la situación del Esequibo escaló en los medios de comunicación social y en algunas declaraciones. Una de ellas, la del secretario general de la OEA, el señor Almagro, no contento con su historial de colaborar con golpes de Estado, como hizo en Bolivia y como ha hecho en otros países, pues bueno, decidió ahora meterse con Venezuela, que no formamos parte de la Organización de Estados Americanos. También el subsecretario de Estado para Asuntos
occidentales y de manera particular para la América Latina y el Caribe. El subsecretario de Estado fue más atroz su declaración, más grave, porque no solo es que indica que, bueno, Venezuela debe inhibirse, no debe intervenir en su territorio y no debe tampoco protestar las inversiones, las concesiones, los permisos que la República Cooperativa de Guyana está dando en el territorio nuestro para el petróleo, para el gas y para otros minerales. Seguido de esto, de estas declaraciones, tanto del subsecretario de Estado como también del secretario general de la OEA, se pronunció el CARICOM desfavorablemente a Venezuela. Bastaría solamente hacer ese señalamiento para darnos cuenta que en un momento determinado se produjo una escalada y que ella está dirigida fundamentalmente a pretender intimidar a Venezuela, a pretender persuadirla. Llama la atención que quienes hablan de conflicto militar, me llama poderosamente la atención, son los mismos que han hecho silencio cada vez que el Comando Sur hace operaciones militares en la zona en reclamación para ellos en el Esequibo nuestro. Incluso la dama que dirige el Comando Sur no se contentó con las operaciones militares, sino que pronunció una frase en virtud de la cual ellos andan tras los recursos de la América Latina y en particular de Venezuela. Esto no la sonrojó, no la inquietó, pareciera que es la doctrina de seguridad y defensa, de seguridad colectiva, de relaciones internacionales de los Estados Unidos en relación a nuestros pueblos. Además, sobre la propuesta que Guyana recibió la semana pasada de empresas como ExxonMobil y Total Energy para asignar 8 nuevos bloques petroleros en alta mar, el doctor Ezcarrá reiteró que Guyana no tiene derecho soberano sobre esas áreas, específicamente sobre esas áreas. Tendría que resolverse la situación en la Corte Internacional de Justicia y que nosotros la aceptemos, una situación desfavorable que no va a ocurrir ni la vamos a aceptar, para que entonces pudiera distribuirse en bloques las áreas petroleras en la zona. A eso tenemos que agregar finalmente también dos consideraciones. La primera de ellas es que eso está colocado en un área que es estratégica y vital para Venezuela. Ahí está la salida del Orinoco, ahí está la fachada atlántica, ahí están los límites que se conocen desde tiempo inmemorial de Venezuela. En consecuencia, y ahí además hay algunos asuntos pendientes. Quiero subrayar la palabra pendiente, asunto pendiente. Hay que resolver esto y después entraremos en el tema marítimo. Es un asunto pendiente. Es un tema de concepto, es un tema de ideas, es un tema de interpretación del derecho, de las instituciones jurídicas internacionales y, por supuesto, del derecho del mar. Y acerca del referéndum consultivo propuesto por el Parlamento de Venezuela por la Asamblea Nacional, el abogado Ezcarrá indicó que su comisión desarrolla 30 proyectos de preguntas a fin de que sean tomadas en cuenta para esta consulta.
En todo eso, ¿dónde está el pueblo? El soberano. El que la Constitución dice que su soberanía es intransferible. Entonces, por eso se va a la consulta popular. Consulta a través de un referéndum consultivo que no es vinculante, es verdad, pero que da una gran legitimidad, sobre todo frente al mundo. Venezuela no está dividida ni fraccionada en este tema. Venezuela no juega con este tema. Y así se observó en dos escenarios, en la Asamblea Nacional de Venezuela la víspera y hoy, este martes en las calles de Caracas, donde miles de personas expresaron su respaldo a la defensa del territorio de la Guayana Esequiba, acompañando al gobierno en este diálogo a nivel internacional con la vecina Guyana, pero sobre todo defendiendo el territorio que le pertenece al país. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en noticia, Guatemala y México hacia la frontera común. Ambos gobiernos movilizan un gran contingente militar. En los últimos días, grupos del crimen organizado se enfrentan, hacen recorridos por las poblaciones, atemorizan, se han producido desplazamientos forzados. Les presentamos esta radiografía y la analizamos al volver. Estamos en Es Noticia. Para que después de toda una vida de trabajo puedas jubilarte y disfrutar el tiempo con los que siempre quisiste. Plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia. Si usted tiene, por ejemplo, o quiere contarnos parte de lo que hace para vivir, para ser feliz, también para salir adelante, escríbanos, comparta sus fotos, sus videos, sus hazañas, o bien lo visitamos. Le prometo mostrar al mundo esas historias ocultas. Atrévase, esperamos sus mensajes. De lunes a viernes te ofrecemos un espacio de entrevistas que impulsa el análisis de los acontecimientos políticos. Sigue de cerca cada suceso del panorama latinoamericano a través de Enclave Política. Solo por Telesur. Las jugadas más ingeniosas han sido inmortalizadas por grandes deportistas. Disfruta cada sábado de los hitos que han marcado la historia del fútbol y el béisbol y sus protagonistas, en un espacio en donde convergen el balón y la pelota. Goles al bate. Porque Telesur siempre da más. Desde Colombia hasta Siria, Telesur conecta fronteras. Telesur siempre da más. Conoce nuestro contenido podcast. Telesur Noticias. Maestra Vida con Víctor Hugo Morales. La noticia con Jorge Gestoso. Rueda Renier. Guía tu cuerpo. Mundo Conexo. Los Nadies. Periodistán. Orbe Arte. Nuestro contenido está disponible en las principales plataformas de audio y video. Telesur en podcast. Porque Telesur siempre da más. Somos la manifestación de las civilizaciones milenarias. Somos ritos y costumbres. Somos la voz de los pueblos que se niegan a desaparecer. Somos lenguas y patrimonios. Somos indígenas. Somos afros. Somos blancos.
Somos arte, somos tradiciones, somos culturas. Eso somos. De lunes a viernes, solo por Telesur. En noticia, Guatemala y México, los gobiernos de ambos países movilizan tropas a la frontera común ante los enfrentamientos entre dos grupos narcotraficantes. Los actos violentos han generado ya desplazamiento forzado de la población. Vamos a ver detalles. Desde la víspera, el ejército de Guatemala comenzó con la movilización de cerca de 2.000 soldados en su frontera con México. Más de 300 en los municipios fronterizos del departamento de San Marcos, ante la presencia de grupos del crimen organizado de México. Lo que está sucediendo es que hay un despliegue adicional de fuerzas al departamento de San Marcos. Tras algunas quejas recibidas por comunitarios del municipio de Tacaná, de que ellos estaban recibiendo amenazas desde el lado mexicano de que integrantes de los cárteles mexicanos podrían cruzar a territorio guatemalteco y tomar control, entonces se tomó la decisión de lanzar una operación interinstitucional entre el Ejército y la Policía Nacional Civil para velar por la seguridad de esa región. Además del departamento de San Marcos, los militares también custodian las fronteras de Tecunumán y La Mesilla, Huehuetenango, localidades que colindan con el estado de Chiapas, México, donde se encuentran las bandas criminales. A esto, el gobierno de México ordenó a la Guardia Nacional reforzar la seguridad en la zona limítrofe de este estado. Ordené que haya más presencia de la Guardia Nacional en toda esa región. La guerra entre el cartel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación ha escalado a niveles inéditos en la frontera, lo que ha causado el cierre de comercios, suspensión de clases y el desplazamiento de pobladores a zonas más seguras, entre ellas a aldeas de Tacaná, en territorio guatemalteco. Según fuentes locales, desde julio de 2021, los grupos del crimen organizado pelean por el control territorial y las economías legales e ilegales. A su vez, medios chiapanecos confirmaron la presencia de caravanas de vehículos agrícolas con hombres armados y pasamontañas en el municipio de Motocintla, Sierra de Chiapas, quienes amenazaron con sacar al cartel de Jalisco el pasado lunes. ¿Qué ha pasado en las últimas horas? Información a esta hora que nos entreguen nuestros corresponsales Daniel Rosa desde Ciudad de México y Santiago Botón desde Guatemala. Compañeros, muy buenas noches. Voy directamente con ambos para preguntarles qué está pasando. Santiago, adelante. Hola Tatiana, ¿qué tal? Buenas noches. Para indicarles que en Guatemala se ha generado una especie de alerta roja de parte de las instituciones de seguridad pública. Ya lo escuchábamos, esto por una posible amenaza de que grupos del cártel mexicano se apoderen de comunidades y municipios fronterizos. Entre ellos, concretamente, se habla de los municipios de Nentón, Santa Ana Huista, La Mesilla y La Democracia, esto en el departamento de Huehuetenango, al igual que en Tecunumán, Malacatán, Tacaná y Sibinal,
esto del departamento fronterizo San Marcos, en donde ya se han desplegado al menos 2,000 elementos del ejército de Guatemala, según un video difundido por el jefe de Estado Mayor de la Defensa Nacional, general de división, que en el transcurso de la mañana de hoy realizaron patrullajes en ambos límites, en los límites de ambos países. ¿Por qué preocupa esta situación? Información de manera muy extraoficial que hemos recibido, pues se teme que estos grupos se apoderen de algunas comunidades, viviendas y de algunos comercios, lo que obligaría ya el desplazamiento o la huida de sus propietarios. Esto es lo que se dice de manera extraoficial. Hay que mencionar también que algunos municipios que no forman parte de esta alerta roja, en este caso parte del departamento de Quiché, Petén, también se ha notado el patrullaje de militares con tanquetas de muy alto calibre muy cerca de la frontera sur de México, específicamente paralelo al estado de Chiapas, Tatiana. Más preguntas para ti, Santiago, pero vamos con Daniel desde Ciudad de México. Daniel, buenas noches, te saludo de nuevo. ¿Cuál es la postura que toma el gobierno, en particular las autoridades que han dicho en las últimas horas con respecto a esto, teniendo en cuenta que los grupos criminales serían dos en particular, grupos del crimen, narcotraficantes, que estarían pasándose hacia Guatemala? Efectivamente, Tatiana, muy buena noche para todos. Pues de entrada lo que hay que mencionar es que el gobierno mexicano ha pues ya reforzado la zona fronteriza, enviando no solamente al ejército mexicano, sino también a miembros de la Guardia Nacional, que es este cuerpo de seguridad civil con mandos militares y que busca justamente, que fue creado con la intención de poder pacificar el país, algo que no se ha logrado desde la llamada guerra contra el narco, iniciada en la administración del anterior presidente Felipe Peña Nieto. Justamente en su momento, esta guerra contra el narco desató este tipo de incursiones por parte de grupos del crimen organizado, o las evidenció, si se quiere ver así, porque hay quien sostiene que ya existían desde antes, pero si se quiere ver así, pues evidenció el actuar de esos grupos del crimen organizado en diferentes comunidades, y muy puntualmente se hablaba primero del norte y del noreste. Bueno, de últimas fechas se ha sabido de cómo estos grupos han crecido en la zona sureste del país, justamente la zona limítrofe con Guatemala, al grado de que varios pobladores han tenido que organizarse en las llamadas autodefensas para tratar de contener a estos grupos. Por lo pronto, el que se tiene, o del que se sabe que se tiene dominio, es el Cártel Jalisco Nueva Generación, y justamente este fin de semana lo que veíamos en videos compartidos en redes sociales y que desató el actuar del gobierno mexicano es como algunos pobladores de la zona sureste fueron obligados, se dice, y en algunas otras versiones indican que fue por su propia voluntad, que justamente formaron vallas humanas para permitir el ingreso del otro grupo rival, el Cártel de Sinaloa. Y esto se ha hablado de manera extraoficial porque de alguna manera, si fuera el caso de que fueran los propios pobladores los que aplaudieron la entrada del Cártel de Sinaloa, habría sido, se dice, porque estaban ya hartos de cómo el Cártel Jalisco Nueva Generación, el primero del que les he hablado, pues los estaban extorsionando y los estaban de alguna manera presionando, cómo habían generado violencia. Y esto es lo que habría desatado la aprobación para que ingresara el otro cártel. La otra versión es que no, que fueron obligados a formarse, a dar este aparente recibimiento al Cártel de Sinaloa, y esto con la intención de mostrar, digamos, un músculo que mandara el mensaje al grupo opositor de que ellos tendrían justamente mayor peso. La situación, como quiera que sea, es que derivó en que el presidente Andrés Manuel López Obrador tuviera que tomar cartas en el asunto. Se autorizó el envío, como les decía, de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano para resguardar esta zona fronteriza, pero también hay que decirlo, de acuerdo con la versión del presidente López Obrador, estos videos que circularon el fin de semana mostrando estos grupos del crimen organizado habrían sido una especie de propaganda, dijo el presidente López Obrador, para tratar de atacar a su gobierno. Son las versiones que se han estado manejando hasta el momento sobre el ingreso de estos grupos del crimen organizado, pero lo que es un hecho es que se mandó ya a reforzar sí o sí la frontera entre México y Guatemala ante la incursión de cualquiera de estos grupos, Tatiana.
Y también lo cierto es que hay poblaciones que se ven afectadas a través de los medios locales, tanto de Guatemala como en México, lo hemos observado. Santiago, de nuevo voy contigo porque además se habla que del lado de Guatemala hay más de 5 personas que aparecieron asesinadas y el desplazamiento forzado de la frontera de México hacia la población vecina en Guatemala. Afirmativo, Tatiana, ya desde hace algunos días en el municipio de Tecunumán se informó sobre una emboscada y el asesinato de elementos de la policía municipal. Es decir, la policía municipal pues no es la responsable de establecer el orden, sino más bien de controlar las vías públicas y todo lo que concierne a la administración municipal. Sin embargo, trascendió que ellos fueron emboscados y asesinados, de ahí donde surgió pues la parte visible de esta criminalidad que posteriormente pues ventiló otros casos aún no conocidos hasta entonces. Hay preocupación de manera muy silenciosa, pues algunos pobladores tratan de emigrar a otros municipios en donde aún no ha sido alcanzado por este posible peligro del desplazamiento de este grupo, como se mencionaba anteriormente. Quiero agregar también que la Subdirección General de Investigación Criminal este día pues emitió una alerta roja y sugirió a las subestaciones de la Policía Nacional Civil en las fronteras que extremaran las medidas de seguridad para que no fueran sorprendidos por estos grupos, como ha ocurrido en otros casos en donde han secuestrado a toda una comisaría sin dejar rastros y sin saber sobre el paradero de los elementos de la Policía Nacional Civil, concretamente en el departamento de Quetzaltenango hace algunos pocos años. A esto sumar, Daniel, voy de nuevo contigo. Lo que nos estabas contando lo teníamos en las imágenes mientras escuchábamos a Santiago. Este corredor de bienvenida que se le da a este grupo criminal, por la razón que haya sido, es extremadamente grave lo que está sucediendo. En el contexto nacional, estamos hablando allí de la presencia de 2 grupos que se están enfrentando. Pero ¿cuántos hay realmente en México que se enfrentan? Y esto es una radiografía local de esa situación sobre la que el presidente López Obrador dice que hay una lucha permanente, pero vemos que es un hecho enquistado desde hace décadas. Desde hace décadas, como lo mencionas, Tatiana, y de hecho, esta pregunta que tú haces de manera muy puntual, ¿cuántos grupos hay?, ha sido la gran interrogante por muchos años. Ha habido esfuerzos por parte de organizaciones civiles, por parte de periodistas, por parte del propio gobierno para tratar de hacer una radiografía certera de cuántos grupos del crimen organizado pueden pues tenerse, digamos, ubicados, y no ha sido una labor fácil. De entrada, porque se sabe, Tatiana, que cada que se corta la cabeza, si se quiere ver así, de uno de los grupos, pueden salir algunos más. Y además, porque se ha ramificado justamente el negocio, si se quiere ver así, el negocio criminal de alguno de estos grupos. Pongo un ejemplo. Está el Cártel del Sinaloa, que fue en su momento fundado por Joaquín El Chapo Guzmán, ahora preso en Estados Unidos, pero una vez que esto ocurrió, se pensaba que pues podría de alguna manera debilitarse. No ocurrió así, no fue así. Lo que pasó es que sus hijos tomaron el control y ahora tenemos no solamente al Cártel de Sinaloa, sino también al Cártel de los llamados Chapitos, es decir, por ejemplo, los hijos del Chapo Guzmán. Uno de ellos, pues identificado su líder como el llamado Ratón, Osvaldo Ceguera, quien justamente fue detenido recientemente, extraditado a Estados Unidos, y él muy relacionado con el tráfico de fentanilo a la nación americana, y por esa razón es que es de pues suma importancia. Pero bueno, sin desviarme del tema, este tipo de situaciones en donde se corta una cabeza y surgen otras más, ha generado que sea difícil para las autoridades poder determinar exactamente cuántos grupos del crimen organizado. Lo que se sabe de manera muy clara es que muchos de ellos han derivado en varias ramificaciones que han comenzado a ingresar ya no solamente al sureste mexicano, sino incluso ya hay acusaciones serias e investigaciones también serias de que algunos de ellos han intentado llegar, y en algunos casos con un éxito parcial, incluso a la capital mexicana, y
Y esto, por supuesto, ha derivado en la preocupación, en el despliegue, como te decía, de la Guardia Nacional, que fue este grupo creado en la actual administración del presidente López Obrador para tratar de combatir justamente a los grupos del crimen organizado, insisto, con un cuerpo de policía civil, pero con una disciplina militar para contrarrestar justamente esta situación, Tatiana. Muchísimas gracias, Daniel, por aportarnos toda esta información. Santiago, gracias a ti. Nos despedimos por ahora. Todo esto es un insumo para el análisis. Gracias, colega. Buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana. Buenas Hasta noches. la próxima. Chao, Daniel. Gracias. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Gustavo Rentería, es periodista, es analista mexicano, nos acompaña desde Ciudad de México. Gustavo, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Tatiana? Estoy muy bien, gusto en saludarte. Un saludo a tu muy amplio público en todo nuestro querido continente americano, y sé que por streaming nos ven en cualquier parte del mundo. Así es. Buenas noches. Muy buenas noches. Por streaming, distintas redes sociales y también varias cableras nos ven a través de la pantalla tradicional alrededor del mundo. Gustavo, entramos en materia. Complejísima la situación entre Guatemala y México. Hemos presentado la radiografía. ¿Cuál es tu análisis acerca de esto? ¿Cómo se enfrentan dos grupos en esta zona y el gobierno de Guatemala lo que envía es un gran contingente militar a esta zona de frontera? En primer lugar, Tatiana, no creo que sea un problema exclusivo de México y Guatemala. Claro, en esta zona, en este punto geográfico que hacen frontera, pensaríamos que es un problema de dos naciones, del presidente de allá y el presidente de acá. Y no, es un problema global. No pudiera existir este enfrentamiento entre grupos de narcotraficantes si no existiera un alto consumo, sobre todo en el gran destino que es los Estados Unidos. Entonces, no es un problema exclusivo de nosotros ni de los guatemaltecos, es un problema global por el alto consumo de estupefacientes de todo tipo, sobre todo en la Unión Americana, en los Estados Unidos. Número dos, hay que entender que es una rivalidad entre grupos delincuenciales que pueden vender un día metanfetaminas, otro día fentanilo, u otro día pastillas psicotrópicas, u otro día pueden secuestrar, u otro día pueden comercializar armas que se venden como hamburguesas o refrescos de cola en los Estados Unidos. Es decir, estos grupos delincuenciales un día piden derecho de piso y otro día secuestran, otro día trafican con drogas u otro día trafican con armamento. ¿A qué voy con todo esto? Que la solución de este conflicto es global. El día que baje el consumo indiscriminado de drogas en los Estados Unidos, podríamos hablar nosotros de que se está combatiendo en la zona el problema. Pero en Estados Unidos dicen, es que los malvados terroristas y desgraciados guatemaltecos y mexicanos, pasando por los beliceños, cubanos y venezolanos. No. El problema es que el gran mercado está allá. Yo lo he explicado aquí en este espacio periodístico internacional en múltiples ocasiones. Lo que cuesta centavos de dólar en el sur de nuestro continente se vende en centenas de dólares, gramos, estoy hablando de gramos de droga, en el piso 50 de una discoteca en Chicago, Seattle o Nueva York. Y hay que reconocer dos cosas. Nosotros estamos ávidos, necesitados de estas chambas bien pagadas en los Estados Unidos, porque en esta zona geográfica del mundo pues no se paga tanto como en la primera economía mundial, que es Estados Unidos, y también en los Estados Unidos necesitan esta mano de obra fuerte, capacitada, esta mano de obra echada para adelante de muchos pueblos sudamericanos, centroamericanos y México allá, porque les pagan menos dinero. Si en algún lugar pagan 13, 14 dólares la hora, les pagan 5. Y estamos tan necesitados que los aceptamos. Pero ellos cometen un delito viéndole la cara a la seguridad social, a quien cobra impuestos en distintas entidades geográficas de Estados Unidos y se benefician de nuestra mano de obra. Entonces, ¿a qué voy con esto, Tatiana? Es un problema global, no es un problema exclusivo de Estados Unidos, de Guatemala o Sudamérica o México, es un problema global. Y concluyo con esta primera idea. Ahorita están viviendo
en San Diego, frontera con Tijuana, en Baja California, San Diego, California, Estados Unidos, una crisis humanitaria por la cantidad de gente que está pasando. Y se ha agravado con la pandemia. Es decir, muchos negocios se fueron a la quiebra, mucha gente no encuentra oportunidades en el campo, en las grandes ciudades de nuestros países, y está migrando allá. Pero ¿cómo cruzan? No pensemos que tienen un tapete volador, ¿no, Tatiana? Son grupos delincuenciales, también de los Estados Unidos, los mismos que comercian con armas, con drogas, que cruzan a estas personas, son coyotes, que cruzan a personas que tienen la necesidad y el hambre para poder conseguir unos dólares que después se envían a nuestras naciones. Todo esto es una radiografía, bien dices, de carácter global, es un problema global, el fracaso de la lucha contra las drogas multidimensional que sigue imponiéndose producto de cómo lo ve Estados Unidos, por más que distintos gobiernos así lo digan abiertamente. Pero hay un problema que afecta en esta oportunidad a esas dos naciones, a unas poblaciones específicamente, en un hecho inédito en el que observábamos, por ejemplo, en las imágenes, mientras escuchábamos, también las veíamos, Gustavo, que le hicieron calle de honor a uno de los grupos. Hay distintas hipótesis de por qué sucedió esto, pero lo cierto es que es extremadamente grave, porque vemos entonces que es un grupo transnacional, sea el que sea que está allí. Sí, como lo decía nuestro compañero, nuestro colega, el presidente de la República, hoy en su conferencia mañanera minimizó el asunto diciendo que le ha dado mucho vuelo en las redes sociales la oposición, los conservadores, pero coincido contigo, hay muchas hipótesis, unos que los obligaron, otros que están contentos los pobladores de que llegan estos grupos delincuenciales, que son igual de matones, son igual de asesinos que los otros, para poderlos liberar del otro grupo. Y este fenómeno está pasando en el norte, en el sur, en el centro, en el Bajío, en la costa, en la montaña, porque se están peleando el gran mercado. Repito, drogas que valen centavos de dólar se venden en centenas por gramos cada vez que avanzan hacia el norte. Cruzan a Chiapas, llegan a Tabasco, llegan a Veracruz, llegan al Bajío, bla, bla, y después llegan a Sonora, Coahuila, Baja California, que es la frontera con los Estados Unidos, y crecen de precio. Pero en esta ecuación, Tatiana, quiero insistir, los sudamericanos, centroamericanos y mexicanos estamos poniendo los muertos, estamos poniendo la sangre, estamos poniendo a esposas que se quedan sin esposos, a mamás que se quedan sin hijos, a niños que son fácilmente capturados por los grupos delincuenciales. Y hay un fenómeno que, por más que lo intento explicar, no se puede. En Estados Unidos, donde está el gran consumo, no muere nadie. Bueno, eso sí, mueren por sobredosis de fentanilo, por sobredosis de metanfetaminas, heroína, cocaína, pero no hay grupos delincuenciales que se pelean las plazas, porque de una u otra manera en los Estados Unidos está tolerado. Es decir, se hacen de la vista gorda, decimos en México, se hacen de los ojos ciegos, de los oídos sordos, para que pueda uno comercializar y pueda consumir estos estupefacientes. En México ya se ha liberado, se ha despenalizado el consumo de la marihuana, pero necesitamos, dicen algunos expertos, la despenalización global de las drogas para que bajen los precios de estas y los grupos delincuenciales no se anden matando para poder ganar tanto dinero. No hay ningún negocio en el planeta que deje tanto dinero como la venta de estupefacientes, pero coincido contigo en la pregunta primigenia. Es impresionante estas escenas donde ves a un grupo de pobladores en una carretera, pues recibiendo como si fueran héroes a estos criminales, matones, narcotraficantes, envenenadores de generaciones, porque hubiesen llegado a liberar a los otros pueblos. Por cierto, hoy estamos cumpliendo 9 años en México de la desaparición de los jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa, y es momento que no sabemos qué pasó. Unos hablan de drogas, unos hablan de que se metió el ejército,
los gobiernos estatal y municipal de la época. La realidad es que estamos viendo un problema de nuestro tiempo complejísimo, que si seguimos poniendo pequeñas curitas, pequeños bálsamos, otorgando pequeñas dosis de medicina al gravísimo problema de cáncer que tenemos, no lo vamos a poder solucionar. Es extremadamente grave porque implica una cantidad de actividades delictivas. De hecho, fíjate, por ejemplo, que si es uno de los carteles que está en la frontera entre México y Guatemala, Sinaloa Nueva Generación, pues es que ese cartel también está en una parte de Colombia, en el departamento del Cauca, y también se habla de reportes que se encontrarían en Ecuador, así que hablamos de grupos transnacionales. Mientras tanto, sí, así es. Sí, claro. Coincido contigo, no sé si nos acaba el tiempo, pero coincido contigo. Estas series de narcotraficantes, películas de narcotraficantes que vemos en streaming, en distintas plataformas o en la televisión, se quedan cortas. Son cárteles que pueden tener una operación en México, pero operan en Centroamérica, en Sudamérica y en los Estados Unidos, quiero subrayarlo, que ahí no se les toca ni siquiera con el pétalo de una investigación judicial. Ahora es muy famoso que está a punto de ser que fue sentenciado el Chapo Guzmán, que nosotros mandamos a uno de los hijos, que están en busca de los otros hijos, pero la realidad es que es uno de la cadena, es un eslabón más de una gran cadena de narcotraficantes. El problema es global, Tatiana, que no nos sigan echando la culpa a los mexicanos de que somos vulgares terroristas narcotraficantes. No, lo que pasa es que nos tocó, porque así nos tocó vivir, decía la gran Cristina Pacheco, al lado de Estados Unidos, y somos el trampolín natural geográfico del gran consumo mundial que es la Unión Americana. Estoy a punto de despedirte cuando nos dices que dónde, y a manera de pregunta, ¿dónde están los grandes capos de narcotráfico en Estados Unidos y buscado? Pues evidentemente no están, no aparecen, ¿no? Pero lo cierto aquí, también para terminar esta radiografía, que nos quedan pocos minutos, Gustavo, es comprender qué es lo que sucede en esta oportunidad, en esta coyuntura. ¿Cuál es la disputa? ¿Es pelea por el territorio, por la siembra, por ejemplo, de amapola para la fabricación de la heroína, los laboratorios de fentanilo, es las rutas? En este momento, ¿cuál es el problema? Si es que existe una idea de qué es lo que pasa. Yo creo que es una combinación de todo. Te repito, querida Tatiana, amigos del auditorio, que los grupos delincuenciales se han atomizado. Es decir, estos grupos delincuenciales son coyotes que llevan a gente necesitada en la bestia, este tren que viene desde el sur-sureste de la República Mexicana y llega hasta Texas, Estados Unidos. Es tráfico de armas, es tráfico de estupefacientes, ya perfectamente preparados para su consumo, o sustancias químicas que producen otras drogas. Es una combinación entre necesidad, ignorancia, falta de educación, pero también abuso de grupos criminales, y hay que decirlo, esto no lo podemos descartar, corrupción alta de muchos niveles de gobierno, desde el policía de crucero hasta personajes. Tú sabes que en Latinoamérica, Sudamérica, en México, había presidentes, ministros. Mira, nada más para concluir, porque sé que se nos acaba el tiempo. Estamos a punto de conocer los mexicanos y todo el mundo la sentencia que le van a dar en Nueva York y en Miami al ex secretario de Seguridad Pública de México en el gobierno de Felipe Calderón. Imagínate lo que estoy diciendo. El que supuestamente combatía los cárteles de la droga era un narcotraficante, era un promotor del consumo, era un señor que recibía sobornos, hablando de millones de dólares, en el sexenio apenas de hace unos años en México. O sea, ¿de qué tamaño será el negocio que lograron sobornar o que lograron infiltrar en el gabinete de Felipe Calderón a uno de los más grandes capos que se llama Genaro García Luna? Así está la cosa, y a veces me quedo corto con mi explicación, respetada y querida Tatiana. Así está la cosa. Gracias como siempre, Gustavo. Muy buenas noches. Hasta la próxima. Te mando un beso respetuoso y un saludo. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Muy buenas noches. Hasta luego.
Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Argentina, pese a la lentitud de la investigación sobre el intento de magnicidio de la vicepresidenta del país, una confesión puede dar un giro a la misma. Se trata de los hilos políticos detrás del atentado, en el que de nuevo aparece el diputado macrista Gerardo Milman. De acuerdo con el testimonio entregado por una de las implicadas, les contamos al volver en Es Noticia. Desde Ecuador hasta Guatemala, Telesur conecta fronteras. Porque Telesur siempre da más. En Noticia Argentina, en una nueva declaración, una detenida por el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández vinculó al autor material del intento de magnicidio con el diputado Gerardo Milman y la organización extremista Revolución Federal. Vamos a verlo. El 1 de septiembre de 2022 quedó marcado en la historia del país por el fallido magnicidio a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández. Este martes, luego de poco más de un año, tras las rejas, Brenda Uliarte, acusada de ser coautora del intento de asesinato, decidió declarar a través de un escrito en una petición de ampliación de indagatoria. La investigación la involucró en el caso por ser en ese entonces la pareja del hombre que apuntó el arma contra la vicepresidenta, Fernando Sabac Montiel. En un intento por mejorar su condición, Uliarte afirmó que Montiel no habría sido capaz de hacerlo solo. Señaló a uno de los referentes del grupo, Jonathan Morel, pese a confirmar que no lo conoció personalmente, y sostuvo que todo lo que sabe de Revolución Federal se lo contó a su expareja. Asimismo, describió a Montiel como agresivo, manipulador y bipolar. También señaló al diputado Gerardo Milman. Dijo que Montiel sostuvo varias conversaciones con una mujer llamada Carolina, a lo que calificó como la secretaria de un amigo. Aunque la investigación sigue en curso, los indicios que se han hecho públicos apuntan a que se trata de Carolina Gómez Mónaco, mano derecha de Milman. Según el extracto del escrito publicado por el periodista Juan Alonso en sus redes sociales, Uliarte ratificó que jamás vio al diputado, pero se presume que le pagaba a varias personas para que participaran en manifestaciones y con ello generar disturbios y violencia alrededor de la residencia de Cristina Fernández. Esta declaración que apunta a Milman se suma a testimonios pasados. En mayo, Ivana Botsiewicz, ex asesora de Milman, declaró en los tribunales que el diputado le ordenó borrar todo el contenido de su teléfono en las oficinas de Patricia Bullrich, la jefa política del diputado. Esto ocurrió poco después de haber sido citada como testigo por el atentado contra la alta funcionaria. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Mariano del Popolo, es analista internacional, especialista en seguridad, becario del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. Nos acompaña desde Buenos Aires. Mariano, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal, Tatiana? Buenas noches. Muchísimas gracias. ¿Cómo observas esta nueva declaración que entrega esta jovencita Brenda Uliarte? Ha pasado ya más de un año del intento de magnicidio de la vicepresidenta del país.
Hace aproximadamente unos 15 días el abogado de esta jovencita detenida decía que tenía información importante para declarar ante la justicia. Al fin de cuentas, bueno, este hecho se ha producido, ¿y esto qué significa para la investigación? Bueno, un poco lo que hoy Brenda Uliarte declaró a través de un escrito en la justicia federal, lo que viene a hacer es a confirmar una de las hipótesis que particularmente venía planteando la víctima del intento de magnicidio, Cristina Fernández, la actual vicepresidenta de la Nación Argentina, y es, por un lado, el vínculo que existe entre los autores del intento de magnicidio, particularmente Fernando Saad Montiel, Nicolás Carrizo, Brenda Uliarte, que eran de alguna manera quienes se encontraban en la escena del crimen, con un grupo específico de ultraderecha llamado Revolución Federal, que está probado que este grupo tenía vínculos tanto con el actual diputado Gerardo Milman, quien fue secretario de Seguridad de Mauricio Macri, y además con Nicolás Caputo, ministro de Economía de Mauricio Macri. Digo, esto está probado que Nicolás Caputo le pagó $50.000 a uno de los líderes de Revolución Federal por un supuesto trabajo de carpintería que, bueno, en verdad no se condice mucho con el pago, con lo que supuestamente se mandó a hacer. Entonces, un poco lo que viene a hacer Brenda Uliarte es a confirmar la principal hipótesis que se baraja desde el entorno de Cristina Fernández, y que también la justicia venía de alguna manera negando o dejando de lado, ¿no? Es decir, existen dos causas penales. Una es el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, y otra es la causa penal contra los líderes del grupo de Revolución Federal por instigación a la violencia colectiva. Cristina Fernández de Kirchner lo que planteaba era la unificación de las dos causas, en tanto ella planteaba que había un nexo entre quienes intentaron asesinarla y este grupo Revolución Federal. Bueno, Brenda Uliarte lo que viene a hacer es a confirmar la existencia de ese vínculo entre esos dos grupos y, por lo tanto, la necesidad de unificar las causas penales. Hay un punto en el que ya destacabas, y es que los abogados de la vicepresidenta Cristina Fernández exigen que la jueza federal María Eugenia Capuchetti llame y que involucre y que incluya en la investigación oficialmente, digamos, al diputado Gerardo Milman. Pero también lo que dicen es que no lo ha hecho, dicen que no lo ha querido hacer. Diríamos, sea porque no lo ha hecho, porque no ha querido, que ya no le queda más que llamar a Milman a declarar. El testimonio de Brenda Uliarte es claro al respecto sobre el vínculo entre Fernando Saad Montiel, que fue la persona que tenía el arma en la mano y que gatilló en la cabeza de la vicepresidenta, y lo que dijo Brenda Uliarte es Fernando Saad Montiel tenía vínculo con la secretaria de Gerardo Milman de nombre Carolina. Entonces ella confirmó el vínculo entre Fernando Saad Montiel y la secretaria del diputado nacional Gerardo Milman, con lo cual, de hecho, al diputado nacional Gerardo Milman se le pidió el teléfono, y la justicia federal tiene en sus manos el teléfono del diputado nacional Gerardo Milman, que por cierto la justicia federal y la jueza Capuchetti se lo pidió varios meses después, con lo cual un poco lo que se especula es que en ese tiempo entre que la defensa es decir, los abogados de Cristina Kirchner piden que se le secuestre el teléfono al diputado Gerardo Milman, y entre que el pedido y entre que eso efectivamente ocurre pasan muchos meses en los cuales se pudo haber borrado, bastante evidencia. Las irregularidades en la causa, o mejor dicho, para no decir irregularidades, los aspectos controversiales en la causa, y particularmente el manejo de la jueza Capuchetti, son varios. De hecho, la verdad es que no se entiende cómo la jueza sigue
al frente de la causa cuando hubo cuestiones gravísimas, como por ejemplo que la jueza entrega a la Policía de Seguridad Aeroportuaria el celular de Saad Montiel, desde el cual él hablaba con la secretaria de Gerardo Milman, y ese celular después se pierde. Entonces, como mínimo, esa situación en la cual ella entrega un celular que se pierde, bueno, por lo menos tendría que haber llevado a un jury contra la jueza Capuchetti por mal desempeño de sus funciones, ¿no? Claro, pero también allí observamos lo que se conoce abiertamente y es las dificultades en la operación de una justicia transparente y digna, en este caso, que avance en la investigación. Pero con respecto, Mariano, a los celulares, hay otra asesora de Milman, Buswint, que ella en una segunda declaración dice que estuvo durante 4 horas intentando con un experto eliminar todo lo que había en su celular, así como el de otra asesora y también el de Milman. ¿Por qué ese testimonio, teniendo en cuenta la gravedad de este hecho, no se tuvo en cuenta de la manera en que se debía? ¿Por qué crees? Bueno, hay una situación absolutamente inexplicable respecto al manejo de la causa y con los tiempos de los teléfonos, con los hechos que ocurren y con lo que declara públicamente ante la justicia la secretaria de Gerardo Milman, y lo declaran porque están en una declaración ante el Poder Judicial, y si declaran algo que es falso, pueden ser acusadas de falso testimonio, y eso tiene es un delito y tiene pena de prisión. Entonces, obviamente las secretarias de Gerardo Milman se ven obligadas a declarar la verdad ante la justicia, porque de lo contrario, si se prueba el falso testimonio, pueden ir presas. Hay una situación que es que la justicia federal está actuando verdaderamente mal en la causa principal, que es la que tiene a su cargo la jueza Capuchetti. Si la jueza en primer momento hubiera aceptado unificar las dos causas penales, cosa que ella denegó, se hubiera avanzado mucho más rápido, por ejemplo, en esto que Brenda Uliarte hoy confirmó, que es el vínculo entre Saad Montiel y el Grupo Revolución Federal, que fue financiado por Nicolás Caputo, ministro de Economía de Mauricio Macri. Verdaderamente no hay una respuesta de por qué la justicia actúa como actúa, más que una sospecha, digamos, sobre un intento de que la causa no avance. Las dilaciones en los tiempos, con los teléfonos, permitiendo que deliberadamente se borren pruebas, porque obviamente si a una persona se le va a secuestrar el teléfono, la justicia, si desde la defensa se pide que se le secuestre el teléfono a una persona y ese pedido se acepta 5 meses después, es muy probable que se borren pruebas. Entonces, las dilaciones en la causa solo se explican por el mal desempeño de la justicia. Claro, es que ha pasado demasiado tiempo y es obvio que en este caso el celular, el aparato, resulta fundamental para las investigaciones. Lo cierto por ahora es una cosa, Mariano, y es que las investigaciones van muy lentamente, pero después de un año ese testimonio de Brenda Uliarte teje los hilos que hacían falta para avanzar en la investigación, además con lo que denunciaban siempre los abogados de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Dónde estuvo la conexión política? Pues ahí va apareciendo. Te agradecemos mucho por ello. Muy buenas noches. Bueno, muchas gracias, Tatiana. Buenas noches. Hasta luego, muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Un placer. Hasta mañana. Sigan con nosotros.